Amado Padre, gracias te damos esta mañana por el privilegio que nos das nuevamente de venir a tu casa a escucharte, a aprender de ti. Esta mañana, Señor, venimos con un corazón dispuesto a ser exhortados, a ser ministrados. Habla mi vida, habla mi corazón, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, no se trata de un día más, un domingo más. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Trae libertad a nuestras vidas, Señor. Esta palabra, Señor, sé que hará abrir los ojos de muchos, así como abrió los míos. Ministra cada corazón, Señor, conforme a como tú quieras. Yo muero más, Espíritu Santo, para que siempre seas tú. Usa mi boca, usa mi lengua, usa mis ojos, mi vida. Gobiérname para que seas tú haciendo tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días, Dios bendiga. Nuevamente el privilegio hoy domingo de traer una palabra de parte del corazón de Dios. Y bueno, entrando como ya en materia de lo que Dios me inquietó que te transmitiera hoy. Te voy a hacer el preámbulo de una iglesia, de una congregación. Una congregación que pues cada servicio lo daba aparentemente todo. Una congregación que fiel, estaban ahí haciendo obras. Y lo tremendo es que es una congregación que creía estar firme en la palabra. Que ellos creían que eran aceptos delante de Dios. Ellos creían que todo marchaba bien, que todo marchaba perfecto. Y esta palabra no va en sí para una congregación, porque hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, tú eres la iglesia. La iglesia está en ti, el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, cuando yo hable de iglesia o de congregación, no quiero que mires, ay, no, la congregación, no. Es tu vida espiritual. Amén. Es tu vida espiritual. Y hoy quiero hablarte de una de esas iglesias del Apocalipsis. La iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, verso 1 en adelante. Yo creo que estudiando todas las iglesias fue la iglesia que más duro le dieron. Es la iglesia que más fuerte le habló el Señor. Dice su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ahora, ¿qué era Sardis? Vamos a entrar como primero a eso, ¿no? Sardis, ¿qué era? Sardis era una ciudad. Dice que se encontraba al sureste de Tiatira, que era una ciudad pues mayor, capital. Era una ciudad muy próspera. Se acuñó la primera moneda. Era un centro comercial y sobre todo una industria textil. Allí se inventó el arte de teñir la lana. Era topográficamente una ciudad muy bendecida porque estaba sobre unos riscos. Entonces, literalmente era casi imposible invadirla. Pero lo tremendo es que esta ciudad fue invadida 2 veces, porque ellos se confiaron a que no podían ser tocados. Ellos se confiaron en que nunca los iban a invadir. Pero mire, fueron invadidos en 2 ocasiones. Esta ciudad también tenía muros al parecer impenetrables y muy bien protegidos. Y el problema fue que ellos se confiaron en 2 ocasiones y los guardias dicen que se durmieron. Porque como estaban tan confiados de que nadie iba a ir por allá, pues lateralmente fue invadida la ciudad a causa de estas personas. Ahora, la iglesia de Sardis, dicen pues los estudiosos y el estudio que hacen de ella, fue fundada por el apóstol Pablo, o algunos de sus discípulos hacen esa iglesia en esta ciudad principal. Empieza a crecer, empieza a multiplicarse. Había bastantes judíos y era una iglesia, digámoslo así, con una buena reputación. Era una iglesia que se encontraba en un buen estatus, una buena comodidad, digámoslo así. Era una iglesia que tenía posibilidades. No era perseguida, porque en las otras había persecuciones, pero Sardis tenía el privilegio de pues no era perseguida. No era una iglesia atacada desde afuera, no tenía problemas de inmoralidad sexual, no tenía problemas. Aparentemente todo iba bien en Sardis, ¿sí? No tenían, digamos, los otros problemas de las otras iglesias, o de las otras congregaciones, o de los otros hermanos. Amén. Entonces dice la palabra: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto:
yo conozco tus obras. ¿Quién le dice esto? El Señor Jesús a través del apóstol Juan en Apocalipsis. Ahora yo le pregunto, ¿Dios conoce sus obras? Somos un libro abierto delante de Dios. Lo bueno, lo no tan bueno, lo malo, lo no tan malo. Dios conoce todo de nosotros. Aún, mira, la palabra dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová que escudriña. Mira, ni tú mismo conoces el corazón que tienes. Ni tú mismo, porque el corazón tuyo te engaña. El tremendo, el condenillo. Terminas engañándote tú mismo. Entonces, el que conoce nuestras obras, dice, yo conozco tus obras, iglesia, yo conozco tus obras, Omar, yo conozco tus obras, Juancho, Pedro, Lucho, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo creo que con eso ya hubiera cerrado Juan el libro. Punto y ya, ¿para qué más? Apague y vámonos, como dicen por ahí. ¿Qué es lo tremendo de esto? Aparentemente la iglesia hacía obras sociales. La iglesia estaba supuestamente viva. La gente se iba, se congregaba, hacían las reuniones, hacían las células, hacían los bautizos. Aparentemente todo iba bien en Sardis. Pero ese es el punto. Aparentemente. ¿Y eso a qué me lleva? Que al final cada uno de nosotros sabe cómo está con Dios. Aquí todos nos vemos lindos, nos ponemos la mejor percha, venimos con la mejor pinta, buscamos la camisita hasta el calzoncillo que esté bueno, no el roto, sino el bueno, ni la media rota. Usted se viene con lo mejor porque va para la casa de Dios. El tema es que muchas veces nosotros nos fijamos en esto, nos fijamos en esto, nos fijamos en esto, nos fijamos en esto. En la vestidura, digamos, natural, en lo cotidiano, pero descuidamos la vestidura espiritual. Y es lo que Dios me dijo que hoy te transmitiera. Vidas espirituales muertas. Ojo, aquí le está hablando a una iglesia. O sea, él no está hablándole a unos que se acaban de convertir por ahí, no, él está hablándole a gente que ya sabía cómo le entraba el agua al coco. Era gente que ya se había ganado almas, era gente que ya evangelizaba, que predicaba, que profetizaba, era gente que ya estaba haciendo una obra en una ciudad. Entonces tú dices, pero Señor, ¿cómo así que muerta? ¿Dónde cabe esto aquí? Y lo tremendo es que dices, tienes nombre de que estás viva, iglesia. O sea, al parecer, supuestamente, parece que estuvieras viva, pero la realidad es que estás muerta. Ahora, para estar muerto había que estar vivo, no pastor. Si no, pues ¿cómo te mueres? O sea que fue una iglesia que sí vivió la experiencia con Dios. Fue una iglesia que recibió al Espíritu Santo, fue una iglesia que caminó, que obedeció la palabra. Miren que aquí no hay problema de doctrina. O sea, la iglesia aparentemente todo bien. Doctrina, tenían palabra, tenían todo, pero estaba muerta. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo llega a morir algo que Dios mismo crea, que Dios mismo forma? ¿Cómo llega a morir algo que donde está o donde se invoca el Espíritu Santo de Dios? Y algo que el Señor me decía a través de esta palabra, y quiero llevarte al contexto de tu vida espiritual. Tú no vas a vivir la vida espiritual de tu hermano, la de tu primo, no. Quiero que hoy te examines tu vida espiritual. Todos llegamos aquí por alguna necesidad. Unos llegaron en crisis, otros llegaron por un milagro, otros llegaron por un duelo, otros llegaron por un problema económico, otros, bueno, por lo que Dios los haya traído, por la circunstancia que sea. Y usted llegó aquí y empezó a venir y empezó a caminar y empezaron las manifestaciones de Dios en su vida y usted empezó a ayunar y usted empezó a buscar a Dios y usted empezó a alabarle y a aprenderse las canciones y a cantar en la casa y a sacar tiempo de oración y usted empezó a formarse, ¿verdad? Como la iglesia de Sardis, igualito. Ellos llegaron, se formaron, se instruyeron, buscaban a Dios, hacían vigilias, hacían ayunos, hacían el programa de radio Sardis Estéreo FM. Igual. Entonces, ¿por qué Dios o por qué Jesús llama a una iglesia muerta? Y sabes algo, cuando tú quitas la comunión con Dios, cuando tú
dejas de orar cuando tú crees que ya sabes bastante Biblia, cuando tú crees que ya sabes más que otros, cuando tú quieres o piensas que haciendo las obras aparentemente misericordiosas, ¿no? Yo doy ropa, yo diezmo, yo ofrendo, yo le doy al pobre, yo le doy al necesitado. ¿Tú crees que eso está bien? Ellos aparentemente estaban bien. Hermano Javier, vamos para el 2. Ellos, en su manera de caminar, ellos aparentemente iban bien. Ahí no había nada de qué preocuparse, porque todo estaba bajo control. No somos como los otros hermanitos, no somos como los de la iglesia de allá. Somos diferentes. Entonces, estamos caminando bajo la voluntad de Dios, dirían ellos. Lo tremendo es que en el verso 2, el Señor les dice, mira, sé vigilante. Vigila, no te me duermas. Un vigilante no duerme, ¿no? Aunque dicen, a algunos le dicen se la duerme, ¿no? Que algunos se quedan durmiendo en el turno. Pero el Señor le está diciendo, mira, sé vigilante, como nos dice a nosotros. Mire, la vida espiritual no se puede descuidar. A veces creemos que nosotros buscamos a Dios un lunes y ya hasta el domingo tenemos fuerza para aguantar. No, mi hermano, las tentaciones son diarias. No sé si a usted, a mí es diario. Y si tú descuidas un día de oración, un día de comunión, es que el enemigo inmediatamente, es que él no juega a ser diablo. Él inmediatamente ataca. Si te ataca orando, ahora imagínate sin orar. Si te ataca ayunando, ahora imagínate sin ayunar. Entonces nosotros muchas veces descuidamos y no somos vigilantes. Nosotros, no, Dios está conmigo, la presencia de Dios me acompaña, tu presencia es el tesoro más grande que yo tengo. Pero se nos olvida que esa presencia hay que cuidarla, que esa llama hay que avivarla, que esa llama hay que mantenerla, aún hacerla crecer más, avivar el fuego. Y nosotros muchas veces creemos que, bueno, yo voy al culto los domingos, yo voy los martes, yo recibo la Santa Cena y ya con eso yo me cubro. O yo tengo la cobertura de los pastores, en el peor de los casos, yo me cubro bajo la cobertura de ellos. Y yo sé que si estoy ahí bajo la cobertura, a mí no me pasará nada. Posiblemente eso pasaba en la iglesia de Sardis. Lo tremendo es que el Señor le dice, bueno, voy a rescatar medio algo de ti. Entonces le dice, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ahí estás de un hilo. Estás ahí pendientón. O sea, ya esto está muerto. Aquí estás medio. Entonces te quiero que seas vigilante, o sea, que te pongas pilas, para que eso que medio te queda, no se muera. Lo tremendo es que lo que le dice después el Señor, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces esta iglesia creía que todo estaba bien. Yo voy a culto, yo ayuno, yo vigilo, yo doy el diezmo. Mi hermano, esta iglesia entra en una religiosidad. ¿Y qué pasa también en Sardis? Que es algo que el Señor me decía hace unos momentos allí. Sardis era una ciudad donde gobernaba un principado, que era la diosa Diana, la famosa diosa Diana. Ahí tiene otro nombre en lo que yo busqué, pero literalmente se llama así, la diosa Diana, que es una diosa pagana, que ya nosotros conocemos, o no sé si ya conocen la historia, si no, pues búsquela, para que aprenda. Pero es una imagen pagana que se manejó en el mundo antiguo y que literalmente la incrustaron en el cristianismo. Ya usted sabe por dónde vamos. Y esa ciudad tenía una potestad espiritual que la regía. Tenía la ciudad donde estaba ubicada más la potestad que la regía, pues eso tenía literalmente un cubrimiento espiritual de religiosidad. No sé si se parece a alguna ciudad que nosotros conocemos, pero que vemos que hay ambientes espirituales que hacen casi difícil llegar a mucha gente. No sé si se identifica con una ciudad que yo hablo. Pero, ¿qué pasa? El tema de esta iglesia fue que ellos no fueron los que impactaron allá, sino que esa religiosidad terminó impactándoles a ellos. Fue una iglesia que dijo, bueno, ya somos 20. Ya estamos coronados, los 20 nos vamos y los demás que se... Pero algo que el Señor siempre nos ha marcado es que nosotros tenemos que salir a ganar al perdido. Que nosotros tenemos que salir a ganar a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que se emborrachan, a los que fornican, a los que adulteran, a los que muchas veces te sacan la piedra, a los que muchas veces se levantan contra ti. Ese es el llamado de la iglesia.
Y en Sardis, posiblemente, no, la Biblia no me dice, pero Sardis dijo, bueno, yo creo que hago unas obras y estamos bien delante de Dios. Yo creo que ya somos aquí 20, los 20 ungidos, los 20 llamados, y aquí ya podemos hacer la rosca de nosotros y literalmente los demás que se pudran. Puede ser la iglesia de Sardis. Sigue el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ahora, ¿qué había recibido y oído? Pues la palabra de Dios ya había sido sembrado en ellos, ya había sido manifestada. Y posiblemente la iglesia de Sardis, y esto me lleva a eso, acuérdate pues del primer amor. Acuérdate pues cuando me conociste. Acuérdate pues de ese tiempo que tú pasabas a solas conmigo. Acuérdate pues cuando te enamoraste tanto de mí que me buscabas insaciablemente. Acuérdate cuando pasabas tiempo en mi presencia sin que te importara lo que pasara alrededor. Acuérdate, Sardis, cuando te visitaban esos evangelistas y te impartían tanto que tú no querías salir de la iglesia, no mirabas el reloj. Acuérdate, Sardis, por las veces que pasaste y que yo obré. Acuérdate, Sardis, cuando manifesté mi gloria en tu vida. Acuérdate, Sardis, cuando te saqué de ese problema que creías que no tenía solución. El Señor literalmente le está diciendo, mira, acuérdate realmente de la esencia mía. Acuérdate de quién soy yo, de lo que yo he hecho en tu vida. Acuérdate de lo que ya te hice en el pasado, de dónde te saqué. Acuérdate quién eras tú y quién eres hoy. Y a pesar de que está muerto, no, o sea, le está hablando un muerto el Señor ahí. Porque Él es el único que puede dar vida a lo que está muerto. Y yo no sé si tu vida espiritual está así. Ay, para allá, dijo alguien por allá. Porque esto no es para los de afuera. Esto es para nosotros, los que venimos aquí, los que queremos crecer. Porque generalmente, esta palabra hubiera sido para el primo León, pero el León no vino hoy, Edwin. Esa era para él. No, esa palabra es para cada uno de los que estamos hoy aquí. Porque algo que nosotros tenemos con facilidad a tender a hacer es descuidar nuestra vida espiritual. Y creemos que estamos bien. Ojo, ellos creían, juraban, comían moco de que ellos estaban bien delante de Dios. Para ellos, alababan, hacían un culto, dirigían, hacían la Santa Cena, igual. Y mira cómo los está llamando el Señor Jesús. Lo tremendo es que Él le dice, mira, acuérdate de cada palabra impartida. Acuérdate de cada mensaje donde te quebrantaste. Acuérdate de lo que yo he hecho en ti. ¿Para qué? Para que lo guardes. Entonces significa que esa iglesia aparentemente recibía, pero no guardaba. Recibía, pero no atesoraba. Y recibía, pero no ponía por obra. Esa iglesia no, allá. Esa iglesia no hacía lo que Dios le había mandado hacer. Esa iglesia iba a calentar una banca, a calentar un puesto. Lo tremendo es que el Señor le dice, guárdalo y arrepiéntete. O sea, le está dando una oportunidad. Le está diciendo, mira, a pesar de que estás muerta para mí, de que tus obras no son perfectas para mí, te quiero dar una oportunidad. Te quiero dar el privilegio de que te vuelvas a levantar. Te quiero dar la oportunidad de que tú vuelvas a mi presencia. Y eso es lo bello de Dios. Porque al final Dios, a pesar de todas las embarradas que nosotros hacemos, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a recibirnos. Aún con el historial, digo por ahí, de crediticio, de data crédito que cargas, así Dios tiene la misericordia con cada uno de nosotros para recibirnos y nuevamente levantarnos. Pues si no velas, entonces ya le dijo, mira, sé vigilante. Te estoy advirtiendo que vigiles, te estoy advirtiendo que estés atenta, te estoy advirtiendo que te levantes nuevamente y seas la iglesia que debe ser. Te estoy advirtiendo de que si no, mira, que el Señor no está diciendo que va a venir Satanás, ojo. Porque era decir, mira, pues pila, que si no el diablo va a venir a arrasar con... No, aquí le está diciendo, pues si no velas, vendré sobre ti. O sea, no es ni siquiera el diablo, es el mismo Jesús. Que es lo tremendo, porque nosotros siempre cuando nos atacan, ese es el diablo. No, Dios muchas veces permite esto en nuestras vidas para que vivamos vigilantes, para que vivamos pendientes, para que estemos con los
sentidos espirituales despiertos. Amén. Entonces, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor tiene algo especial, ¿no? El Señor, cuando coloca un desierto en tu vida, Él no te avisa generalmente, ¿no? Los desiertos llegan sin aviso. Las pruebas, ataques llegan si tú, aunque tú estés, las pruebas van a llegar. Él no avisa cuando va a hacer algo. Él generalmente muestra a sus profetas, a sus siervos. Sí, claro. Pero normalmente en los tratos de Dios con nosotros, Dios no muestra nada. Los ataques y los desiertos llegan sin aviso. Entonces, volvamos a esa iglesia, ¿no? De la cual ninguno de nosotros desearía estar. A mí no me gustaría congregarme en un lugar de eso. Usted me imagino que menos. Una iglesia que Él llama muerta espiritualmente. Una iglesia que había dejado posiblemente su primer amor. Una iglesia que había buscado impresionar a la gente, pero no agradar a Dios. Muchas veces esa iglesia hizo cosas para agradar al mundo o mostrarle al mundo que ellos eran una iglesia, pero lo tremendo es que ni Dios lo había mandado a hacer eso, ni estaban agradando a Dios con lo que ellos hacían. Y yo no sé si a usted le pasa a veces eso, o fue nada más en esa iglesia, ¿no? O sea, yo suelto ideas, digo, suelto ideas. Exteriormente, nada le parecía reprochable a esta iglesia. O sea, ante la sociedad, era una congregación que se reunía todos los martes, todos los jueves y todos los domingos, y hacían los ayunos los sábados también, se parecían. Y tenían un programa de radio en Sardis Estéreo los jueves. Pero eso es mera coincidencia. Pero lo tremendo es que exteriormente no parecía que estuviera nada mal. La gente iba normal, se sentaban, adoraban, cantaban, pero todo parecía estar bien. Y lo tremendo es que, vuelvo a lo mismo, comparándola con las demás iglesias, literalmente ellos, el Señor no les dice nada de lo que les dice a las otras, ¿no? Fue especialmente, y es donde yo por eso le decía al inicio, para mí fue la más fuerte porque ellos de una vez lo llaman muerta. Y muerto en Dios, bueno, en todo, ¿no? Muerto es muerto, o sea, ahí no hay nada. Hay hedor, pudredumbre, desecho. O sea que lo que ellos hacían desagradaba a Dios. Y invocaban su nombre, pero desagradaba a Dios. Entonces, no se mencionan que hubo falsas enseñanzas, problemas personales, eclesiastales, sexuales. Pero lo tremendo es que el Señor sí conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí es donde viene el meollo. Porque nosotros muchas veces aparentamos santidad, religiosidad, aparentamos celos santos por las cosas de Dios. Aparentemos muchas veces que me importa mucho la obra, pero la realidad es que yo no estoy apasionado por su presencia. Y lo tremendo de esto es que hoy hay mucho cristiano evangélico así. Hoy hay muchas personas que viven de una apariencia exterior. Pero, como al Señor no se le oculta nada, el Señor sí sabía la condición espiritual de una iglesia que aparentemente estaba viva, pero que realmente estaba muerta. Y lo tremendo de esto es que muchas personas profesan ser cristianos. Muchas personas profesan, yo soy un hijo de Dios. Yo voy a la iglesia. Mire, cuando yo trabajé en lo secular, bueno, ahí me tocó una temporada de una ola donde muchos artistas seculares se empezaron a convertir al cristianismo. A mí me tocó una temporada donde muchos acordeoneros, cantantes, empezaban a decir, no, ya yo, ay Señor. O sea, los domingos iban allá y adoraban y tal, pero cuando estaban en los... Lo tremendo es que había un acordeonero muy reconocido, no voy a decir el nombre, o si no... Un acordeonero muy reconocido y su manager. Ellos se convierten al cristianismo. Entonces yo me los encuentro, pues nosotros los fines de semana, pues generalmente alternábamos con ellos casi en todas las partes. Entonces cuando uno se encontraba con ellos, mi hermano, Dios te bendiga, varón, hoy estoy firme, dándole firme,
firme por la paz. No. Sea firme, mi hermano, vea, estoy en el proceso, pero voy firme. Oiga, bacano, mi hermano, me alegra mucho. Estamos para ayudarte, cualquier cosa, vamos a orar. No, sí, mi hermano, firme, firme. Bueno, ellos terminaban su show. Cuando generalmente yo salía, o ya terminábamos el show, generalmente, para no decirte que el 100% de las veces, yo los veía tomando y con otra mujer que no era la esposa. Yo decía, y tan firme, menos mal. ¿Qué tal que tuvieran torcido estos manes? Menos mal que tan firme, firme. Y sabes algo, que es que a nosotros nos pasa igual. Porque a veces creemos que el único pecado es beber, o fornicar, o fumar, o adulterar. Pero ¿cuántos pecados no hay internos? ¿Cuántos pecados no batallamos con ellos todos los días? ¿Cuántos pecados muchas veces nos han ganado la batalla a nosotros? Y lo tremendo de esto, mi hermano, es cómo realmente nosotros nos está viendo Dios. Porque no es como ve al pastor, o sea, porque eso muchas veces nosotros lo queremos llevar es al plano de los que están en eminencia, ¿no? Los que Dios ha colocado como autoridad. Generalmente el pastor es el que tiene que ser su santidad, el pastor, y los demás... No, el pastor es el santo de aquí para abajo. Como él me va a llevar para el cielo a mí, él me arrastra aquí en el saco. Entonces no pasa nada. No, la salvación es personal, le recuerdo, ¿no? Por si acaso usted no sabía. Aquí no se va en combo ni en... Que el combo familiar de 2 por 1, que el combo familiar de la congregación cristiana. No, eso no se ve así. Aquí es personal cada uno de nosotros. Entonces, usted es el que sabe hoy, ¿no? ¿Cómo está realmente su vida con Dios? Si usted está muerto o todavía tiene unas cositas por ahí para caer. O qué estás aparentando espiritualmente o externamente. Lo tremendo, sigue hermano Javier, por favor. Oiga, pero, sin embargo, mejor dicho, como decimos en la costa, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Oiga, hay unos que están salvando la patria. Hay unos que salvaron esta vuelta, dijo ahí. Si yo pregunto hoy, ¿quiénes son aquellos de casa de oración que salvan la patria? Aquí todo el mundo va a decir, amén, yo y tal. Pero no se trata de eso. Tú sabes cómo está tu vestidura. Mire, algo, y por eso traje esta camisa. Yo iba a traer la negra hoy, ¿no? Pero entonces después dije, no puedo hacer el ejemplo. Porque... Normalmente nosotros distinguimos el blanco con pureza, con santidad, ¿cierto? Y si usted tiene una camisa blanca y usted le ve ahí una manchita, no de cloro porque obviamente no hace nada, pero si usted le ve una manchita, ya, o sea, usted esa camisa no se la pone más, perdió el año. A mí me pasó mucho con una camisa verde que a mí me gustaba mucho y me cayó una manchita de cloro aquí, ¡ping! Y lo tremendo es que donde yo iba, la gente no veía la camisa sino la mancha. Porque así somos. Y así es Dios. Amén. Las vestiduras no pueden tener mancha. Ahora tú me dices, Omar, pero es que yo no soy santo. No, yo tampoco. Él nos justifica y Él nos santifica. ¿A través de qué? De mi arrepentimiento. A través de apartarme del pecado. A través de que yo, en la sangre de Él, en el sacrificio de Él, yo encuentro mi salvación y mi justificación. Porque yo no soy bueno, ni tú eres bueno. El que es bueno es Él. El que es justo es Él. Entonces, a través de ese sacrificio, Él ya pagó por cada uno de nosotros. Ya lo hablamos en la cruz. Lo hemos hablado en muchas prédicas aquí. Él me justificó, me santificó, me purificó y hizo que esas vestiduras cada día se fueran blanqueando. Porque en nuestra fuerza ni en nuestra humanidad vamos a lograr que sean puras ni sean santas. Si no, en vano sería su sacrificio. Si tú te crees más bueno que Él, pues entonces ¿para qué se sacrificó por ti? Entonces entender que nosotros vamos a batallar para que esas vestiduras
no se manchen. Pero sin embargo Él le dice a algunas personas, hey, mira, no has manchado tus vestiduras, te has mantenido en santidad, te has mantenido firme, te has mantenido a pesar de la tentación, parado en la brecha. Las tentaciones nos van a llegar a todos, algunos más fuertes que otras, pero a todos nos van a llegar. Son el temor a Dios, la confianza en Él, lo que te hace no fallarle. Mire, y yo no quiero ponerme, ay, Omar, sí, no, mire, yo estaba en un mundo que era inmundicia. Yo todos los fines de semana era droga, alcohol, mujeres, baile, fiesta, eso eran los demonios literalmente andando en medio de uno. Y las demonias también, decía el hermano Javier. Mi hermano, y siempre mantener, porque la mayoría de los músicos se quitaban el anillo, ¿no? La mayoría de los hombres de estos se quitan el anillo. No, porque no me deja tocar bien y tal, pero... Entonces, la mayoría de gente llegaba soltera a los eventos. Y yo miraba muchas veces al grupo y bueno, el único casado aquí soy yo. Y los demás, todos se quitaban el anillo. Obviamente se presentaba una papaya, pues el Señor perdonará. El Señor tiene misericordia de mí. Porque eso lo vi yo. Y Él sabía también mis debilidades. Pero le digo algo, bendito Dios, yo siempre le doy gracias a Dios por eso. Yo siempre fui el temor a Dios. Porque, ¿sabes? Yo podía estar allá y ¿quién se iba a dar cuenta si yo le pegaba cacho a mi esposa? Ciudades lejanas, en otros países. ¿Cuándo se iba a enterar Mariana de alguna cosa? Nunca. Pero yo decía, es que no es por ella. Él sí sabe. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Y claro que luché. Uno es hombre, hermano. Y ahí de todos modos, pues eso lo que había eran mujeres. Eso es la que usted escogiera, mi hermano. Y lo tremendo es que Dios en eso, ahí, me guardó. Entonces yo te puedo decir que tú puedes ser de esas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Yo no lo digo, vuelvo y lo repito, porque ay, Omar, no, fue Él. Yo hubiera caído redondo hace rato. Pero siempre fue Él. Porque había un temor en mi corazón de no fallarle a Él. Porque generalmente tú dices, ay, mi esposa me puede perdonar, eso no pasa nada. Pero Él, ¿cómo hace para presentarte después de haber manchado y pisoteado la sangre? Pero a pesar de que tú lo has hecho o lo hayas hecho, Él siempre tiene ese perdón. Él siempre tiene esa mano extendida para levantarte. Y esta mañana es una mañana de esas. Esta es una mañana donde Él quiere que tú mires tu vestidura. Seas sacerdote, seas de alabanza, querubín o serafín, como decimos ya en la emisora, hermano Eva. Pero sí se puede andar en santidad. Sí se puede vivir con esas vestiduras blancas. Y dice Él, mire, porque son dignas. Que Dios te llame digno. ¡Wow! Entonces estas personas, a pesar de tener una iglesia que lo rodeaban, contaminadas, dañadas, muertas espiritualmente, estas personas mantuvieron su santidad, mantuvieron el temor a Dios, mantuvieron su integridad. Y mira, algo que pasa normalmente en las pruebas es que nosotros vendemos los principios. En las pruebas muchas veces se venden principios, sobre todo en la económica. Nos prestamos para cosas que no se deben hacer, hasta con la diagra, hermana Aleja. Declaramos lo que no es. Mi hermano, en esto es tan delicado Dios, que nosotros tenemos que hacer todo, y sobre todo que hemos aprendido el tema de la legalidad espiritual. Y el enemigo, vuelvo y te repito, él busca por dónde. Y las pruebas tienden a que nosotros muchas veces vendamos un por alcanzar un beneficio personal. Sigue diciendo que Sardis era una iglesia popular y grande, con una actividad asombrosa, mencionada, posiblemente se podía llamar iglesia viviente de los santos en Cristo. Un tremendo nombre para una iglesia así, ¿no? Uy, no, esa iglesia, qué nivel. Y todo el mundo quería ir para allá. Y prendían las luces de noche, y hacían miniteca los domingos, camaritas de humo. No sé si se identifica por ahí con unos amigos, pero posiblemente fuera así. Pero lo tremendo
es que espiritualmente para Dios estaban listos. Ahora, ¿por qué los que estaban vivos no se habían dado cuenta? Esa sí se la dejo para la casa porque no sé tampoco. Pero pregúntele a Dios que porque los que estaban vivos no se dieron cuenta. Porque aquellos que eran espirituales, que no habían manchado sus vestiduras, no se dieron cuenta que la iglesia estaba muerta. Bueno, le digo, no lo sé, es una pregunta que me surge. Pero tremendo porque entonces la vida espiritual de ellos, a pesar de que no habían manchado sus vestiduras, no tenían esa relación. Tuvo que llegar una carta para que ellos se dieran cuenta de su condición espiritual. Tuvo que llegar un mensaje para que ellos pudieran entender de que lo que estaban haciendo no era de Dios. No estaba Dios de acuerdo. Ahora, todo lo que la iglesia hace es un libro abierto delante de Dios. Todo lo que tú haces es un libro abierto delante de Dios. Ahí no te puedes esconder, ahí no puedes tapar nada, ahí no puedes ocultar nada. Y con esta identificación Jesús pone en evidencia el estado y la condición de cada uno de los miembros de esa iglesia. Y para que una iglesia que tiene apenas signos vitales de vida, como en este caso, el Señor se presenta delante de ellos como el Señor de los 7 espíritus. Ahora, lo que me llama la atención de Dios es que aún sabiendo que está muerta, Él dice, no es mi deseo, no es lo que yo quiero, no es mi propósito, no es mi voluntad que tu vida espiritual esté muerta. Yo no te llamé a eso. Yo no te llamé a ser religioso. Yo te llamé a tener una comunión íntima conmigo. A eso fue que nos llamó Jesús. Miren, nosotros nos tocó dejar de congregarnos un año, porque Dios no nos había mostrado el lugar donde teníamos que ir. Y yo no le voy a decir que fue fácil. Y el pastor Juan Miguel de esta mañana lo decía. Pues ya uno con unos 17 años yendo todos los domingos a la iglesia, pues llega a un punto de un año donde los domingos no vas, pues lógico, ya tú te acostumbras a no ir, a tirarte tu mochito, tu sandalia y a dominguear. Porque en eso nosotros nos las pasábamos, esa es la realidad. Y en ese tiempo, yo no le voy a decir que nuestra vida espiritual fue la mejor. Nosotros en ese tiempo posiblemente llegamos a ese punto. Porque el dejar de congregarte, el dejar de recibir palabra, también ayuda a que tu vida espiritual mengue. Y nosotros a veces creemos, no, yo no voy a este culto, yo voy al otro, y yo no voy a esta semana, voy la otra, y yo no voy. Y así empezamos. Cuando vemos a ver, estamos firmes, como decía el man allá. Firme, yo estoy firme, man. Firme, tenía otra mujer, firme, estaba bebiendo, firme, estaba fornicando. Porque el pecado es así. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Y posiblemente eso pasó en Sardis. No te voy a decir que en tu vida, no, en Sardis pasó así. En Sardis ellos dijeron, no, estamos en una iglesia firme y aquí podemos ir y venir y aquí no pasa nada. Pero el tema es que las vestiduras, ¿cómo se las escondemos a Él? Y una iglesia o tu vida espiritual corre el peligro de morir cuando tú empiezas a alabar o a vivir de tu propio pasado. Sardis se glorió o se envanecía o se glorificaba ella misma de lo que ella había sido en el pasado. Y déjame decirte algo, la unción del pasado es del pasado. La unción de Dios siempre es fresca, es nueva, se renueva. Y hay gente que todavía vive de victorias pasadas, de experiencias pasadas con Dios. Y entonces con ese aceite rancio y viejo, es que tú vienes. Sardis. Pero con ese aceite rancio, que ya le echan zanahoria para ligarlo, para que quede un poquito claro, pero que el sabor, yo no sé si usted alguna vez ha comido frito en ciertos lugares que usted prueba eso y yo... Hay una panadería que uno pasa, hermano, hacen unos buñuelos y uno siente que el aceite ya no aguanta más. Es lo mismo.
El aceite rancio de tu vida espiritual pasada era lo que posiblemente Sardis vivía. Vivían de sus glorias pasadas, vivían de las experiencias que ellos habían tenido. Pero que en el presente ya ese aceite no prendía nada. Eso ninguna candelita prendía en ese aceite. Sardis, ¿no? Entonces, Sardis alabraba su propio pasado. Cuando le preocupas más las formas de vida, cuando te preocupas más por los sistemas, las tradiciones, y cuando tienes más interés en las cosas materiales que en las espirituales. Y lo hablaba mi hermana Sandra el día jueves, el tesoro. Y sabe algo, nosotros muchas veces no somos apasionados por él. Nosotros venimos y parece que fuera todo sistemático. Levantamos las manos, cantamos las canciones, nos sentamos, escuchamos, o sea, todo parece un ciclo, pero no hay pasión. No hay pasión por él. No hay pasión por su presencia. Y a veces venimos y no venimos como que, Señor, háblame hoy. Señor, vengo con hambre de ti. Señor, tócame. Que me dé la chiripiolca, dijo por ahí alguien. Algo. Pero no, a veces venimos y ya, o sea, me da igual. Salgo igual. No, y se lo digo porque yo lo vivo. Yo he vivido. Yo decirle que yo vengo, no. Yo a veces he venido no queriendo. Yo el pastor, pero me acuerdo que soy pastor, se me olvida. Pero la realidad es que todos nos pasa eso. Venimos a veces, y lo decía el pastor Juan Miguel esta mañana, venimos como sin ganas, que tenemos la posibilidad, tenemos el medio, tenemos cómo, y no. Eso de pronto le pasó a Sardis, no a usted, a Sardis. Sardis, esta iglesia de Sardis carecía del modo de vida que no producía ninguna lucha en ella. O sea, ya no era objetivo del diablo. Ya ni al diablo le importaba a Sardis. Ya esos manes ni para qué los toco, ni para qué los persigo, ni para qué los mando a matar si ya estos manes están reventados solos. Eso era Sardis. Mire que usted, todas las iglesias del Apocalipsis o eran perseguidas, o eran quemados, No, Sardis relajado. Ellos no eran enemigos de Satanás, literalmente andaban trabajando en llave. Pero eso me lleva a hacer una pregunta. Porque los procesos son parte de la vida. Que la barca se mueva es parte del ministerio y de la vida. Y yo le digo siempre a algunas personas, preocúpate cuando la barca no se mueva. Preocúpate cuando Satanás no te moleste. Porque tienes que andar de llave con él. Porque él siempre que tú te levantas a buscar a Dios, él se va a levantar contra ti. Así funciona lo espiritual. Pero Sardis ya estaba, mejor dicho, muerta. Que ni el enemigo le quería voltear la mirada. O sea, llegó a un punto que ya ni para el enemigo significaba un peligro. Porque cuando una iglesia busca a Dios, el primero que se levanta es Satanás. Trayendo virus, trayendo alguna cosa, para que la gente, en Sardis. Pero la gente, cuando una iglesia se levanta a buscar a Dios, el enemigo se va a levantar porque no le sirve. Y él va a atacarte por un lado, por el otro, para que te desanimes, para que murmures, para que critiques, que por qué nos pasamos para allá, que porque eso fue en Sardis, que el lugar era más chiquito, que tal. Eso pasó en Sardis. La gente literalmente vivía una vida donde ni fu ni fa, ni sumaba ni restaba. Ahora yo le pregunto, su vida espiritual, no la de Sardis, ahora es la suya. Su vida espiritual, ¿cómo está? ¿Suma, resta o divide? ¿O está multiplicando? Eso se responde a ser usted, ¿no? Usted solito, porque aquí si no el pastor, mejor dicho. Nos decepcionamos más, digo el pastor.
Como vemos, hay una gran diferencia entre esta iglesia y el resto de las demás. Porque el Señor Jesús a esta es la única que llama muerta. Y la religiosidad, dicen los estudiosos leyendo este tema de Sardis, fue una de las principales causales de que esta iglesia se muriera. Había una potestad, y quiero ir a hacer un puntico corto en esto, había una potestad que regía, y se los dije al inicio, Diana. Era algo grande, era un templo incluso más grande que el del Sardis. Era algo espiritual que mantenía una región cautiva. Y algo que yo he entendido en Dios es que cuando Dios te coloca en un sitio de esos, es porque Él quiere que tú rompas ese sitio y vayas tomando posesión de territorios espirituales. Así funciona en Dios. O sea, Dios no crea una iglesia para que se reúnan 20 y ya. Esos 20 ya, listo, ahí salvo los 20. No, Él crea una iglesia para multiplicar, ganar y tomar control territorial de los aires. Y la religiosidad terminó matando a los hermanitos de Sardis. En vez de Sardis en vez de la iglesia ir a impartir afuera, ellos terminaron contaminados con lo que el ambiente daba. De pronto ellos hacían también los bingos, de pronto hacían el ritual de la yo no sé qué. No lo dice la Biblia. Pero posiblemente ellos terminaron que en esa cultura se impregnara o contaminara la iglesia. Porque no siguieron las verdaderas enseñanzas, sino que se dejaron contaminar por lo que en el ambiente había. O se entra sencillamente en un status quo, en un conformismo, ni lucho ni peleo, aquí vamos bien, da para pagar el arriendo, da para el mantenimiento, pues ¿para qué nos matamos si aquí estamos para vivir? Que es lo que generalmente puede pasar en muchos lugares. Y eso posiblemente le pasó a los hermanos de la iglesia de Sardis. Llegaban carnavales y se iban para carnaval los 3 días y después llegaban otra vez a la iglesia. Pasaba en Sardis. Aquí en Ocaña yo casi nunca he visto cristianos jugando carnaval, pero pasaba en Sardis. Esa iglesia de Sardis terrible. La religiosidad es lo que hacía oler a muerte. Porque ya no tenían a Dios como centro, lo tenían como rito, lo tenían como cotidiano. Ya no ocurrían milagros, porque donde está el Espíritu de Dios pasan cosas maravillosas, hay vida, hay milagros, se mueve. Pero ya esta iglesia estaba que unos himnos viejitos, unos cánticos ya rancios. La palabra no causaba en nadie nada. No, se parece a una iglesia que conozco por ahí, que eso parece ir a una misa. Pero igual, no causaba la palabra efecto en nadie. No había revelación, no había arrepentimiento genuino. Entonces vuelvo y le pregunto, ya no a Sardis, sino a usted. ¿Con qué condición estás viniendo aquí? ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? Porque si todos los cultos sales igual, a vivir una vida igual, a caminar por el mundo igual, estás como los hermanitos de Sardis. Y quiero hacerte esa pregunta nuevamente, ¿cómo están tus vestiduras? Ahora, ¿qué necesitas para salir de allí, no? Pues te damos la noticia, pero también te damos el remedio. El Señor nos da la salida. Lo primero que Él nos dice en el verso anterior fue, arrepiéntete. Ahora, tú me dices, pero es que yo no he pecado, yo no he hecho lo malo. Pero el solo simple hecho de venir por costumbre, por rito, ya te hace un religioso. Ya hueles a muerte. Porque no has dejado que el Espíritu Santo haga esa obra en tu vida. Ahora, yo no te hablo posiblemente en tercera persona, yo te estoy hablando también de mí. Porque yo tengo que empezar por mí. Por eso yo no quería predicar esto. Yo estaba buscando no, ante Dios, mi esposa es testigo. Yo no quería predicar esto, porque me estaba hablando era a mí. Y cuando tú muchas veces ves tu vida espiritual y dices, yo no estoy donde debería estar,
mi condición hoy no es la que debería ser, porque eso solamente lo sabes tú y Dios. Tú sí sabes cómo estás hoy con Dios. Tú sí sabes el por qué estás viniendo acá. Si en tu vida hay luchas que todos las vamos a tener, pero al final es decirle, Señor, posiblemente he sido como los hermanitos de Sardis. Posiblemente he llevado una religiosidad que ya no me importa. Yo voy allá porque ya yo me convertí, pues no tengo más que hacer los domingos, pues si no ir allá. Son mis únicas familias, son mis únicos amigos. Podía pasar en Sardis. Había familias que iban porque nada más eran amigos de los de ahí. Entonces ya se hizo, fue un club social Sardis, como hay en algunas iglesias en otros lados, ¿no? Pero puede que eso hubiera pasado y puede que eso esté pasando en ti. Solo lo sabes tú. Ahora, ¿qué necesita una iglesia muerta? ¿O qué necesita una persona que espiritualmente esté muerta? Pues necesita vida, ¿no? ¿Y quién da la vida? Jesús. Y Él es el más interesado en tu salud espiritual. Él es el más interesado en levantar tu estado actual. Él jamás le dirá a lo suyo que no quiero saber más nada de ti, porque Él le pudo haber dicho a Sardis, hey Sardis, ¿sabes qué? Cierren eso, o la cierro, o le mando lo que sea y la cierro. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros vivamos restaurados, de que vivamos en victoria, de que disfrutemos el Evangelio, porque el Evangelio no es una carga, el Evangelio es un disfrute. Si usted se pone a ver la realidad, el Evangelio es lo más hermoso. La paz que Dios te da. Tú ves el mundo desesperado y afanado y tú relajado. Y el mundo de pronto en caos y tú con la confianza plena en Dios. Eso nada más se vive aquí. Amén. Entonces Él es el más interesado en restaurarnos. El Señor le dice a una iglesia moribunda, afirma las otras cosas que están para morir. Mira, te estoy dando el chance, Sardis, de que hoy afirmes esas cosas que ya estás, que mejor dicho, para que te vuelvas a levantar. Porque una llevará a la otra. Porque esto que voy vivificando en ti, vivificará lo otro que has dejado morir. Y algo que Dios quiere es que dejes la apariencia religiosa. Dejemos de creer, porque a veces nos sentamos con el pastor o la pastora y mostramos, ¿sí? Nos ponemos firmes y mostramos que somos, mejor dicho, los más santos. Pero la realidad es que hay que mostrarnos como somos. Así como les mostramos a Dios ¿qué le puedes ocultar? Las luchas, las batallas, Él las sabe. El Espíritu Santo, el diseño del Espíritu Santo es para eso, para lidiar con nuestro pecado, para ayudarnos a salir de él. Él no se va a aterrar por lo que tú hayas hecho. El hecho es ser honestos, ser transparentes con Él y obviamente con los que nos rodean. No todo estaba perdido en Sardis. Había algo que rescatar, había algo que hacer. Y algo que me llama la atención es que no había o no hay prosperidad espiritual cuando nos conformamos con los ritos y ceremonias. El Señor busca verdaderos actos de piedad, de poder espiritual y acordarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo le decía en una ocasión a ustedes, cuando nosotros vivimos crisis o llega un proceso, yo anoto toda la palabra que Dios me ha dado durante todos estos 17 años, yo la tengo anotada aquí. Y lo primero que yo hago cuando vivo una crisis es irme al primero y de ahí para abajo recordar todo lo que Él ha hecho. Salmo 103 dice: no se olviden de ninguno de sus beneficios. Dijo también David: en mi corazón ha guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y después dice Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y lo decía mi hermana Sandra el día jueves. Y el Señor nos dice en esta mañana:
No a Sardis, ahora sí a nosotros. Quiero darles vida. Quiero que esas áreas muertas de tu vida se vuelvan a restaurar. Quiero que aquello que hacías al inicio de tu vida cristiana, vuelvas a hacerlo. Quiero volver a escuchar tu voz de madrugada. Quiero volver a escuchar cómo me cantabas y cómo me adorabas. Quiero que sientas la misma pasión por la gente cuando iniciaste. A veces el comportamiento del mundo nos desmotiva. La gente no va a cambiar, este pueblo es duro, la gente no me presta atención. Y eso muchas veces nos borra el propósito que Dios creó para nosotros. Y hoy muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas o prioridades indican lo contrario. Una fe muerta es una fe que no da frutos. No refleja el nuevo nacimiento, ni mucho menos refleja a Cristo. Una vida no agradable a Dios va a reflejar hipocresía y aparentando algo que nosotros no somos. Mateo 23:27, el Señor en una ocasión le dice a los fariseos y escribas, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se demuestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ellos vivían una vida improductiva, no avanzaban en Dios. No lograron lo que Dios quería hacer con ellos. Hermano Javier, vamos al Apocalipsis 3 nuevamente, estábamos en el verso 5, para terminar. Verso 4, sí. El que venciere, que es la parte que más, es donde está la respuesta esta mañana. El que venciere, y tú no vas a vencer si no luchas. Dice el negrito, no hay victoria sin guerra. Para ser victorioso en Dios tienes que pelear la buena batalla. Y no una, ojalá fuera una vez, muchas veces. Entonces, a pesar de que tu vida espiritual puede que esté muerta o estés ahí como los hermanitos que estaban ahí salvando la patria, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hay una promesa de salvación. Es el deseo de Dios. Incluso más que el deseo de nosotros es el deseo de Él. Él no desea que nadie se pierda. Su deseo es que todos lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Entonces el que venciere, el que se mantenga, el que reconozca, el que se arrepienta, el que vuelva a mí, el que hoy diga, Señor, te necesito, ese será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué más promesa? Y a pesar de que tenemos una vida espiritual muerta, su promesa sigue vigente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dijo esta mañana a la iglesia. No a la de Sardis, a nosotros. Quiero que te coloques de pie.